El título de este mensaje es Ayuda en la incredulidad. Todo parece estar bien. Veíamos que 3 discípulos subieron al monte a orar, pero el Señor se transfiguró delante de ellos. Ellos estuvieron gozosos viendo la gloria de Jesucristo. Ellos vieron cómo el Señor se cambió su aspecto y empezó a brillar una luz delante de sus ojos. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo el esperado, este es mi Hijo el anunciado por los profetas. Este es mi Hijo quien tiene la autoridad en los cielos, en la tierra. Él es el que anuncia mis palabras. Era un momento quizás inesperado para estos 3 discípulos, pero Pedro está gozoso. Él quiere que ese momento se extienda por más tiempo. Él quiere hacer unas enramadas para que Elías, Moisés y Jesús estén con él, que no se vaya ese momento. Es un momento glorioso. Sin embargo, mientras eso está pasando en el monte, cuando ellos descienden, hay una multitud esperando a Jesús. 9 de los discípulos estaban abajo, en el valle. Entonces, mientras 3 discípulos están contemplando la gloria de Cristo, los otros 9 están llenos de incredulidad, incluyendo la multitud. Mientras en el monte hay luz y gloria, en el valle hay desolación y dolor. Mientras en el monte hay santidad, abajo la maldad está haciendo de las suyas. Mientras el Padre está alentando a los discípulos a que escuchen al Hijo de Dios, abajo está el demonio mismo, las tinieblas, controlando un joven y controlándolo y haciéndolo sufrir. Es un contraste lo que está pasando allí. Se parece a lo que leíamos hace un momento allí en Éxodo, donde Moisés desciende del monte al ver la gloria de Dios y es testigo de la incredulidad abajo. Sin embargo, el Señor y este texto que vamos a estudiar nos da aliento, porque este episodio que sucede con este joven que está poseído por un demonio nos va a ayudar. El Señor va a enseñar a sus discípulos a depender absolutamente de Él y no de su propia capacidad. Y este es mi argumento en esta mañana, este es el mensaje en esta mañana, queridos hermanos. Depender de Jesús es la única manera de vencer la incredulidad. Depender de Jesús es la única manera de vencer la incredulidad. Y vamos a ver en el texto en tres partes. La primera parte de los versículos 14 al 19 vemos que Jesús se compadece. Luego de los versículos 20 al 24 Jesús provee esperanza. Y en tercer lugar, los versículos 25 al 29, Jesús es suficiente. Él se compadece, Él brinda esperanza y Él es suficiente para vencer la incredulidad. Entonces vamos a la primera parte. Jesús se compadece, de los versículos 14 al 19. Dice el versículo 14 que cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, es decir, hay 9 discípulos abajo, hay una gran multitud que los rodeaba. Llama la atención precisamente esta expresión, gran multitud. O sea, no eran una romería de personas, un grupo, era mucha gente, pero el Señor, Él está con ellos y dice que enseguida toda esa multitud estaba sorprendida por ver a Jesús.
Algunos comentaristas dicen que quizás su rostro estaba resplandeciente porque acababa de bajar. Sin embargo, creo que no comparto esa apreciación de que la gente estaba sorprendida por él. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando cesó la luz, o sea, la gloria de Dios desapareció, él quedó solo con los discípulos. O sea, todo volvió a quedar en la normalidad. Por lo tanto, esta multitud está sorprendida quizás porque querían ver a Jesús. Estaban anhelando a Jesús y ellos quieren participar con Él. Y quizás habían escuchado cómo lo que estaba pasando entre la multitud. Había una discusión entre los escribas y los 9 discípulos que estaban allí esperando a Jesús. Ahora, recordemos que los escribas eran como abogados de la ley. Los escribas eran quizás los que estaban pendientes de señalar a Jesús, de juzgar a Jesús, y aprovechaban cualquier manera, y en este caso para ridiculizar a sus discípulos. El Señor pregunta en el versículo 15, al final, el 16, perdón, ¿qué discuten con ellos?, les preguntó. ¿Cuál es la discusión que tienen ustedes? Pero la respuesta a esta pregunta del Señor Jesucristo no la dan los discípulos. Quizás estaban avergonzados de dar esa respuesta ante Él. Es un padre que en medio de tanta gente, quizás Él grita y describe lo que está pasando. Él es el que responde a Jesús. Dice el versículo 17, uno de la multitud respondió, Maestro, noten muy bien el título que le da a Jesús, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos, notemos eso, los tuyos, los que tú has delegado con poder también, que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. En este caso, los escribas estaban sacando partido de esa situación, porque quizás estaban criticando a los discípulos sentían que estaban siendo objeto de burla de los escribas frente a la multitud. Es como si estuviera cuestionando el poder de Jesús delante de todos. Era una escena bastante triste porque este padre está totalmente angustiado porque su hijo no fue liberado de un espíritu inmundo, un espíritu impuro, un demonio tenía a su hijo. Es probable que este joven luciera con cicatrices de quemaduras. Nos dice más adelante el padre que el joven había sido expuesto por este demonio, por este espíritu inmundo, al fuego y al agua. Este joven quizás tenía un aspecto lamentable, doloroso. Cuando el espíritu se apoderaba, lo tiraba al piso, lo quería matar. Entonces, imaginen la angustia de este padre queriendo todo el tiempo proteger a su hijo de la muerte por este demonio, por este espíritu. Y no encontró una respuesta. Pero a los escribas que quizás estaban viendo la condición de este joven, no les importaba, porque ellos disfrutaban que este joven siguiera sufriendo para poder burlarse de los discípulos. Ese es el corazón religioso.
Ese es el corazón que no mira el dolor. Quiere ganar un argumento delante de esa multitud. No les importó la desesperación, sino que ellos estaban discutiendo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él es compasivo. A pesar de la indignación que Él tiene, dice el versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? El Señor está dirigiéndose verdaderamente al problema que no solamente tienen los discípulos, no solamente tienen los escribas, sino la multitud entera. Incredulidad. No es una falta de poder de los discípulos, es una falta de fe y confianza en Él. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo tendré que ver cómo se niegan a la verdad de que yo soy el Hijo de Dios? Él acaba de bajar del Monte Santo, acaba de ser revestido de la gloria eterna. Acaba de mostrar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el poderoso para librar. Él tiene una autoridad suprema sobre todo. Él es el único Rey. Él es Dios con nosotros. Él ha dado señales, Él ha calmado la tempestad, Él ha caminado sobre el agua, Él ha expulsado demonios, Él ha perdonado pecados, Él ha multiplicado el pan y los peces con su propio poder. Pero aún así no creen en Él. Ha dado toda la evidencia y por eso Él dice, ¿hasta cuándo tendré que soportar? Quizás solo hasta su resurrección estos discípulos creerían completamente, ¿no? Y darían su vida por esa verdad. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que el Señor está quizás indignado, baja del Monte Santo y encuentra la incredulidad. Como Moisés, baja del monte Sinaí y encuentra incredulidad. Pero Él tiene compasión. Versículo 19 al final, Él dice, traigan al muchacho. Traigan a aquel afligido, tráiganlo ante mí. ¿Dónde está? Yo les demostraré que mi autoridad es suficiente. Yo les demostraré que su incredulidad no tiene sentido. Yo soy el Hijo de Dios. Y por eso el Señor se compadece no solamente de este joven angustiado, de este padre angustiado por su hijo, sino que también se compadece en favor nuestro. Cuando nadie se compadece de nuestra condición, cuando sufrimos a solas, cuando pensamos que nuestra vida no le importa a nadie, cuando pensamos que estamos sumidos en quizás en la desesperanza, cuando pensamos que nadie se ocupa de nuestras prioridades, o quizás nuestra condición es objeto de burla por otros, en indiferencia. Cuando pensamos en todo eso, en la falta de compasión de este mundo, Jesús sí se compadece. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él está atento a la necesidad y tiene el poder para solucionar, para contestar las oraciones. Él tiene el poder absoluto para actuar en favor nuestro. Él es ese Salvador compasivo que actúa a nuestro favor. Ya lo hizo en la cruz por nosotros. Ya Él
venció la muerte, venció el pecado. Él entregó su vida en sangre, en dolor. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, si nos dio a su Hijo Jesucristo, parafraseando ese texto, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si entregó a su Hijo a morir en una cruz como un homicida, siendo un santo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que nosotros anhelamos, lo que necesitamos? ¿Cómo no nos librará del mal? ¿Cómo no nos librará de las fuerzas del enemigo que quieren oprimirnos? ¿Cómo no nos librará de la desesperación? ¿Cómo no nos librará de la estrechez, del sufrimiento, de la agonía, si Él venció la muerte? Eso nos lleva a la segunda parte. No solamente el Señor Jesús es compasivo con aquellos inclusive que no creen, sino que también Jesús nos brinda esperanza. Hay esperanza para aquellos que están acosados por las dudas, acosados por la incredulidad. Hay esperanza para todos aquellos que estamos caminando y quizás a veces de manera intermitente. Hay esperanza. El versículo 20 dice que trajeron al joven, lo llevaron ante él, y cuando el Espíritu vio a Jesús, o a través de los ojos de este joven, dice que al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Es como si ese mismo demonio quisiera demostrar su poder y su control. Pero el Hijo de Dios no está escandalizado por esa situación. A pesar de que se está revolcando este joven, tirado en el piso, el Señor está concentrado en la necesidad del Padre. Y por eso le pregunta a él, ¿desde hace cuánto tiempo hace que sucede esto? Ahora, el Señor Jesucristo es omnisciente. Él podía leer los pensamientos, pero Él quería que el Padre entendiera que a pesar de que había tantos años que ese demonio dominaba a este joven, a su hijo, Él le quiere mostrar que Él tiene la autoridad sobre todo. Él quiere que entienda que Jesús tiene el poder y la autoridad sobre todo el mal, los espíritus, las tinieblas, todo lo que domina a su Hijo. Y por eso la respuesta de este hombre es triste, pero también es real. Dice el versículo 21, desde su niñez, contestó el padre, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Hermanos, amigos, Satanás odia a los niños. Desde niño se había apoderado de él, queriéndolo destruir. Era un espíritu guiado por Satanás, el padre de mentira, que quería destruir a este niño. Lo quería torturar, tirándolo al fuego, es decir, lo estaba quemando. El padre tenía que estar en cualquier hoguera pendiente porque el espíritu lo lanzaba al fuego. O quizás estando pendiente en los estanques, en los pozos, para que no los tirara al agua ese espíritu. Desde niño
Y por eso la maldad es real. Las fuerzas de la oscuridad de las tinieblas es real. Necesitamos proteger a nuestros hijos. Necesitamos orar por nuestros niños, porque hay un enemigo que está presto a destruirlos. Sin embargo, este hombre está, después de la experiencia que tuvo con los discípulos de Jesús, el versículo 22 dice al final: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él está unido a la necesidad de su hijo. Esa palabra, si puedes, realmente es negar que Jesús completamente puede hacer algo. Ese sí, si puedes, está dudando de Jesús. Él no está diciendo, tú puedes hacerlo, sino, si puedes. Ese sí es un sí condicional. En este caso, el padre está medio creyendo y medio dudando. Está en un escenario de duda, de inquietud. Y por eso el Señor le responde: todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cómo si puedes? Dice el Señor. El que no puedes eres tú en creer que yo soy el Mesías. El problema no está en la falta de poder, ¿entienden? El problema está en que él está dudando de Cristo. ¿Cómo si puedes? ¿Cómo no voy a poder si Él es el Dios que está con nosotros, Emmanuel? ¿Cómo no va a poder Él si Él es el creador, el sustentador, el que tiene autoridad sobre todo, aún sobre lo sobrenatural? Lo físico, la materia, también tiene poder sobre las tinieblas. ¿Cómo si puedes? Y el padre dice, al instante el muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mis dudas, ayúdame porque necesito y quiero confiar en ti. Ahora, esta respuesta que le da el Señor, todas las cosas son posibles para el que cree, está malinterpretado muchas veces. En muchos escenarios parece ser como, muchos lo toman como un cheque en blanco, donde Dios tiene que conceder todos los caprichos de las personas que creen. Pero no se trata de creer cualquier cosa. Se trata de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene la autoridad eterna para limpiar nuestros pecados. Podemos creer en Él, pero someternos a su voluntad. Todo es posible, claro, pero sujeto a su voluntad. Y muchas veces Él no nos va a conceder lo que le pedimos porque no está de acuerdo a su voluntad. Entonces, la petición de este padre angustiado es: ayúdame a creer. Y creer es confiar plenamente en Jesús como la única respuesta a su condición. La fe es importante para la salvación, claro, creemos en Jesucristo, pero también la fe y la confianza en Cristo es importante para obtener los beneficios de la salvación. Necesitamos confiar en Jesucristo, creer absolutamente que Él es suficiente, y entonces podremos recibir los beneficios de la salvación, que es paz, gozo, que es esperanza en Él.
podemos creer que Él es suficiente y entonces probablemente nuestras circunstancias no van a cambiar, pero al confiar en Cristo, nosotros sí cambiamos. Nuestra actitud frente a las circunstancias cambia. Recibimos los beneficios de esa salvación en este mundo. Por lo tanto, no solamente el Señor Jesucristo es compasivo para atender a aquellos que no creen, sino que también Él es aquel que provee esperanza para aquellos que dudan. Y finalmente, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. El Señor ordenó porque Él tiene autoridad sobre el mundo sobrenatural. Solo le bastó su palabra para que este espíritu, este demonio, liberara a este joven atormentado desde años, desde su niñez. Y el demonio quiso hacerle daño por última vez. Miren cómo es el enemigo de este mundo. Dice el versículo 26, después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió. Prácticamente cuando salió este espíritu, él quedó como muerto. Todos dijeron que lo mató. Fue tanta, digamos, la violencia con la que este espíritu trató a este joven, pero no pudo resistir la voz del Hijo de Dios. A regañadientes tuvo que abandonar a este joven y nunca más volver. Cuando parece que el escenario es que parece que está muerto este joven, el Señor lo levanta de su mano. Dice el versículo 27, Jesús lo tomó de su mano, lo levantó y Él puso en pie a este joven. Él es el que levanta de la postración a todo aquel que parece muerto. El poder de Jesucristo es suficiente. No está el poder en nosotros de cambiar a nadie, pero podemos confiar en Jesucristo. No solamente necesitamos creer que Él es el Hijo de Dios. Él nos ayudará en nuestras luchas. Él es el que limpia el camino de nuestro peregrinar para que vayamos adelante. Él es suficiente. Él nos tomará de la mano cuando estemos caídos y quizás acosados por este mundo. Cuando estemos vencidos, casi vencidos, el Señor tomará nuestra mano y nos levantará para darnos vida, porque Él es suficiente en cualquier circunstancia. Aunque el enemigo estemos en la mirada de este mundo, de las tinieblas que gobiernan esta tierra, quieran en nosotros poner una barricada para el avance del Evangelio, cuando el enemigo quiera someter nuestros corazones al pecado, cuando el enemigo quiera avergonzarnos delante de Dios, cuando no tengamos la mirada en alto para mirar a Dios, Cristo nos levantará. Su poder, su suficiencia, su majestad, su amor, su compasión nos restaurará y nos dará vida y fortaleza. Al final, ya en privado, los discípulos le preguntan al Señor, ya no querían
preguntar en público, en privado, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les contesta, esta clase de demonios con nada puede salir sino con oración. En algunas de sus Biblias dice oración y ayuno, y esa palabra ayuno es una variante textual que tenemos, que significa que en los manuscritos más antiguos no está la palabra ayuno. Probablemente se agregó en manuscritos más recientes, pero algunos la usan para reprender con ayuno, pero en este caso el Señor está diciendo la oración es requerida a veces para este tipo de circunstancias. Necesitamos orar cada vez que nos sintamos desfallecer y suplicar en oración al Señor. Cuando nuestra vida necesite más fe, como lo hacíamos esta mañana, la palabra de Dios necesita oración. Necesitamos la disciplina de la oración para confiar en Cristo. Si piensas que tus luchas y tu sufrimiento y tu dolor no le importan a Dios, recuerda que Jesús es compasivo y que Él se compadece de ti. Si tu fe es débil, deposita tu confianza en Cristo. Cuando te sientas desalentado, mira a Cristo. Entrégale tus dudas, porque Él es suficiente Redentor. Cree solamente en Él y no en tus fuerzas. Vamos a orar por los elementos de la cena y recordemos en esta mañana cómo Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros para que podamos creer y confiar en Él. Oremos al Señor y demos gracias por los elementos. Padre, te damos gracias por tu Hijo, quien murió en la cruz, para que nosotros podamos recibir fe y fortaleza en un mundo caído, gobernado por las tinieblas. Recuérdanos a través del pan y la copa que tú pagaste un precio alto para que nosotros pudiéramos ser restaurados de la incredulidad. Te lo pedimos y te damos gracias por este privilegio glorioso en Cristo Jesús. Amén.